Bueno, entonces, bienvenidos todos. Vamos a orar, a darle gracias a Dios y entramos en nuestro tema de hoy. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, bendito Dios, por tu presencia, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias una vez más, amado Dios, porque nos has permitido levantarnos, despertarnos, abrir nuestros ojos, respirar, Señor. Gracias por la vida, gracias por lo que tú nos das, por lo que nos enseñas cada día, por las personas que nos rodean. Te damos muchas gracias, Padre amado, en este miércoles maravilloso, Señor. Te colocamos, Señor, delante de ti todos nuestros proyectos, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, para que seas tú obrando, Señor. Que seas tú guardándonos en el nombre poderoso de Jesús, amado Dios. Te pedimos que seas, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, guardándonos, que envíes tu ángel, Señor, para que acampe a nuestro alrededor y nos defienda, Señor. Te rogamos que seas tú proveyendo para todo lo que necesitamos. Seas tú, Señor, nuestro proveedor. Sé tú supliendo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos muchas gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos a ti, porque eres un Dios bueno y generoso, Señor. Te damos muchas gracias porque tú nos das las herramientas, Señor, que día a día necesitamos, Padre Celestial. Gracias por las personas que nos rodean, por nuestros familiares, por nuestros parientes cercanos y lejanos. Gracias porque tú eres bueno y bueno en gran manera, Señor. Gracias porque nos has dado vida, vida en abundancia y vida eterna, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús y te pedimos que hoy nos des ojos para ver, Señor, que nos des oídos para oír y un corazón entendido, Señor. También te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que seas tú quitando el velo, Señor, para que tu palabra halle cabida en nosotros, Señor. Te damos gracias en esta mañana porque eres un Dios bueno, Señor. Gracias, eterno Dios, porque no hay otro como tú, Señor. Gracias porque tú nos has bendecido, Señor. Gracias porque hoy nos has permitido ser nuevamente, Señor. Gracias, eterno Dios, porque hoy podemos movernos, Señor, porque hoy podemos estar aquí todavía, Señor. Cuántas personas en esta mañana no se levantaron, Señor. Cuántas personas dejaron de respirar en este preciso momento, Señor. Sin embargo, nosotros estamos aquí por tu misericordia, Señor. Estamos aquí porque a ti te ha placido, Señor. Gracias, eterno Dios, porque tú eres un Dios bueno, Señor, y bueno en gran manera, Señor. Gracias porque tú estás aquí con cada uno de nosotros, eterno Dios. Y hoy te bendecimos, te alabamos, te exaltamos. Te damos a ti la gloria, la honra, el honor y la alabanza, Señor. Y te pedimos que esta palabra, Señor, que va a ser expuesta, Señor, en esta mañana del miércoles, Señor, seas tú, Señor, abriendo, Señor, nuestro entendimiento para que la podamos poner por obra, Señor, para que podamos hacer las cosas a tu manera, no a nuestra manera, Señor, porque sabemos que si las hacemos a tu manera, Señor, hay recompensa en todo aquello que hacemos conforme a tu palabra. Te damos muchas gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias, bienvenidos a todos en esta mañana de miércoles en el nombre de Jesús. Yo los bendigo a todos y a cada uno. Hoy tenemos un tema, recuerden que la vez pasada habíamos comenzado a hablar acerca del diezmo y hoy vamos a estar hablando acerca de la ofrenda, ¿sí? ¿Y por qué les voy a hablar de la ofrenda? Porque posiblemente tenemos creencias o conceptos que las escrituras no manejan. Entonces vamos a ver qué dice Dios acerca de la ofrenda, cuáles son las características de la ofrenda y cómo debemos darla, porque creo que muchas veces sentimos que solamente se trata de dar, y de hecho yo les decía que cuando damos, el simplemente hecho de dar ya es algo bueno. Sin embargo, no solamente se trata de dar. Entonces, cuando nosotros hacemos una ofrenda, y la ofrenda puede ser en cosas, puede ser en dinero, puede ser en servicio, ¿sí? Bueno, puede ser de diferentes formas, como les acabé de decir, pero no se trata simplemente de dar, como les digo, sino que la ofrenda tiene unas características y vamos a mirar qué características tiene la ofrenda, cuáles son y de qué se trata también y por qué debemos hacerlo como la escritura nos recomienda que lo debamos hacer y no de cualquier manera, porque a veces también lo hacemos de cualquier manera. Entonces, cuando nosotros vamos a ofrendar, lo que sea que tú tengas en tu corazón ofrendar,
de hecho, hay unos requisitos para poderlo hacer y que lo hagamos conforme a las escrituras y no a nuestra manera ni a nuestro parecer, porque cuando hacemos las cosas a nuestra manera, sin duda no vamos a obtener el resultado que Dios espera que nosotros tengamos. Y aquí les quiero aclarar que siempre lo que Dios pide de nosotros, no lo pide porque sí, no es como a propósito de que, ay, entonces háganlo así porque sí, sino que en la Biblia siempre todo se justifica y eso es algo que me gusta mucho porque cuando uno va a las escrituras y uno entiende el propósito de Dios en la vida del ser humano, uno se da cuenta que todo tiene una razón de ser, que todo trae un propósito y una finalidad. Entonces, cuando lo vemos de esa forma, nunca las cosas se van a convertir en una carga para nosotros. Por eso es que de hecho hay un versículo en las escrituras que dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y cuando dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no significa que, perdón, significa que no son una carga, que no es desde, ay, desde la obligación, porque creo que la mayor parte de la gente que sirve entre comillas a Dios siempre lo está haciendo como desde la obligación, desde el sacrificio, y no es desde allí donde Dios quiere que nosotros lo que sea que hagamos, lo hagamos desde ahí. Por eso es que también la escritura dice, sacrificios y ofrendas no te agradaron, porque ya se volvió como una costumbre, como se le perdió el sentido en realidad a eso y no es desde ahí. Y por eso, de hecho, Dios, en su infinito amor y su sabiduría, envió a su Hijo Jesús. Lo envió con un propósito en realidad. Y ese propósito era para que Él fuera nuestro sustituto. Entonces, cuando Jesús es nuestro sustituto, quiere decir que Él ocupa nuestro lugar en cuanto al castigo. Y por eso es que nosotros no necesitamos sacrificarnos, porque para eso Dios envió a su Hijo. Recuerden que la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Así que no es desde el sacrificio, no es desde la obligación, no es desde, ay, es que tengo, porque no funciona así de esa forma. Y de lo que los quiero llevar al libro de Génesis 4, versículo 3, 5. Entonces, claro que sí me gustaría tener un asistente con el tema de los versículos, porque hoy tenemos hartos para ver si nos rinden Génesis, ¿qué? Perdón, pastora. Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 5. ¿Sí? Sí, ¿Alguien más señora. me va? Bueno, ¿alguien más nos quiere apoyar con los versículos para que nos rinda? Porque sí tenemos harto para leer. ¿Listo? Listo, Joana. Vale. Entonces, Joana, tú nos vas a apoyar entonces con Levítico capítulo 3, versículo 1. ¿Listo? Bueno, entonces eh, empecemos, empecemos con Jackie. Génesis. Yo voy también acá a la escritura. Tenemos harto para leer, así que esperemos que nos rinda. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. ¿Listo? ¿Lo tienes Listo. ahí, mi Sí, Jackie? señora. Sí, Listo, señora. perfecto. Listo, Dice entonces. la palabra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y, Y decayó. y decayó su semblante. Entonces Perfecto. Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Me había dicho que hasta el 5, pastora. Sí, O sea, hasta el hasta el capítulo, 5. ¿sí? Ajá. No, el versículo 5. Ah, ok. Entonces ahí ya, Eso. ese es el 6. Ajá. Entonces, miren, aquí de hecho muestra
dos personas que trajeron una ofrenda a Dios, y está Caín y está Abel. Y entonces dice que Caín, y si quieren volvámoslo a leer, y dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces él simplemente se encargó de dar, de hacer algo, ¿sí? Pero lo hizo de cualquier manera, lo hizo a su manera, a su forma. Pero luego dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces, primero que todo, él, aquí vemos que no escogió cualquier cosa, sino que dice que escogió lo mejor y de los primogénitos, o sea, de lo primero que él tenía, no solamente escogió cualquier cosa, sino que dice que escogió lo mejor. Quiere decir que se esforzó, quiere decir que lo hizo con amor, no lo hizo por cumplir simplemente como Caín, porque dice que Caín simplemente trajo una ofrenda y ya. Sí, o sea, dijo, bueno, llevemos esto, esto y esto, y listo, y vamos a salir allá con cualquier cosa. Y en cambio, Abel no, Abel lo preparó, dice que, y de hecho hace la aclaración aquí en el versículo 4 y dice, también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, ¿sí? Y entonces eso también creo que, no sé si ya lo tiene listo, Joana, el Levítico, ¿lo tienes listo, el Sí, versículo señora. Levítico? Por favor, entonces. El versículo 3, ¿sí? Sí, el Capítulo capítulo 3, 3, perdón. capítulo Ujú. 3, versículo 1. Listo. Ofrendas de paz. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. ¿Sí ven? Entonces dice que no debía tener defecto, empezando por ahí. Y debía ser de lo mejor. Creo que también hay uno, no sé quién, o tú, Jackie, búscame Malaquías, por favor. Malaquías capítulo 1, versículo 14. ¿Qué pasó, chuleta? Listos. Listo. 1:14 1:14. dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, quieto, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Muy bien. Entonces, hablando de las ofrendas que se presentaban en el altar como sacrificio, habían unas características como tal, y no se trataba simplemente de ir al templo y presentar una ofrenda como tal, sino que debían de llevar lo mejor cada persona o cada familia delante de Dios para ofrecerlo. Y eso, digamos que lo estamos hablando en cuanto a la ofrenda que se presentaba en el Antiguo Testamento, lo que debían llevar, digamos, en propiciación por los pecados. Luego, la escritura dice que eso es reemplazado con Jesús, y entonces dice que Jesús viene siendo la ofrenda, ¿sí? Que se presenta por el pecado para sustituirnos a nosotros, para que nosotros por medio de Jesús podamos tener eh, eh, el perdón y la salvación. eh, en cuanto a cada uno, ¿sí? Y aquí, por eso les digo que de hecho Jesús se presenta sin defecto, sin mancha, perfecto, o sea, cumpliendo todos los requisitos que habían en el Antiguo Testamento, y por eso es que cuando Juan el Bautista se presenta en ese momento Jesús por primera vez, digamos, públicamente, lo primero que perdón, que Juan el Bautista dice acerca de Jesús es, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, aparte de eso, digamos que en cuanto a las ofrendas, que como les digo, aquí estamos hablando acerca de la ofrenda que se hacía en el altar, y bueno, el animalito que se debía de traer para ofrecerlo, ¿sí? En propiciación por los pecados. Y en todo siempre decía que debía ser sin defecto, o sea, que no podían coger cualquier animal y traerlo de cualquier forma, sino que había un requerimiento, había un requisito especial, y ese animal de hecho debía ser macho, no podía, en algunos casos no podía ser hembra, para ciertas... perdón, para ciertos sacrificios debía ser masculino, debía ser del género masculino el animalito, ¿sí? Y debía ser primogénito, entonces no podía ser eh,
cualquiera, sino que debía ser el primer animalito nacido. Entonces, si ese era sin defectos, si estaba saludable, robusto, pues debía ser ese, ¿sí? Pero aparte también está como la ofrenda, eso que nosotros ofrecemos, porque de hecho esa es la ofrenda, lo que yo ofrezco, pero también la Biblia dice que la ofrenda debe ser voluntaria. Entonces, la ofrenda no es algo que a mí me vayan a imponer como tal, sino que es algo que deben hacer en mi corazón. Entonces, los requisitos para esa ofrenda que estamos hablando, que es cuando las personas deciden compartir algo, ¿sí? Con alguien más o ven la necesidad en otras personas y entonces disponen su corazón para servir. Y como les digo, puede ser de servicio, puede ser de dinero, puede ser de cosas materiales, no sé, lo que cada persona tenga, porque la Biblia también dice que cada uno debe ofrecer lo que tiene, no lo que no tiene, sino lo que tiene. Pero aquí es donde les digo que requisito número uno, en la ofrenda o las características es que la ofrenda debe ser voluntaria. Entonces no debe ser algo impuesto. Cuando ya te lo imponen, entonces ya no es ofrenda, porque ya tú no lo estás ofreciendo desde tu corazón, sino que lo estás haciendo por obligación, porque alguien te lo está imponiendo o porque alguien te lo está requiriendo. Entonces siempre debe ser de forma voluntaria, por eso se llama ofrenda, porque es algo voluntario que se ofrece, ¿sí? Número dos, debe hacerse con amor. Entonces, no simplemente por cumplir, y para eso quiero llevarlos a Primera de Corintios. Vamos a estar en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 13 y el versículo 3. Entonces, no simplemente se trata de dar, de quedar bien con el resto de la gente, sino que lo número uno debe ser que lo que nosotros demos, cualquier cosa que nosotros ofrezcamos, siempre tiene que ser desde el amor, para que valga, para que realmente tenga como eso que Dios exige de nosotros. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, escuchen esto, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De usted puede hacer todas las ofrendas que quiera, pero si no lo hace con amor y no lo hace desde el amor, la Biblia dice que nada le sirve. Y no sé si se han dado cuenta en esto, que cuando nosotros hemos pedido un favor y uno siente que la gente se lo hace como de mala gana o de cualquier manera, así se lo hagan, uno de hecho no lo recibe igual. Es más, como que uno no se siente ni siquiera cómodo recibiendo eso. O yo prefiero muchas veces, yo prefiero que no me den nada. O sea, yo digo, no, pues si no me lo van a hacer de buena gana, pues que no hagan nada. Y creo que eso también como que lo recibíamos de los padres, porque cuando éramos niños y nos mandaban a hacer algo, íbamos de mala gana, eso de hecho hacía que los papás se pusieran de mal genio, ¿no? Porque no, como que no esperaban que lo hiciéramos así, sino que siempre esperaban que nosotros lo hiciéramos con amor, y es lo que Dios espera de nosotros, que no lo hagamos simplemente por cumplir un mandamiento o por cumplir simplemente, como les digo, desde la obligación, sino que cuando demos, lo hagamos con amor. Otro requisito también es que la escritura dice que lo hagamos con alegría. Y para eso yo los quiero invitar a que vayamos a Segunda de Corintios en el capítulo 9. Segunda de Corintios, vamos a estar en el capítulo 9 desde el versículo 1. Y dice así, miren, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Y por eso, otro requisito también que la escritura muestra es que nosotros cada vez que demos, lo hagamos desde la generosidad, o sea, con generosidad. No pensando en que nos va a hacer falta, no pensando en que si doy esto, entonces yo con qué me voy a quedar,
porque muchas veces cuando lo hacemos desde ahí, entonces de hecho ya nos va a hacer falta. De hecho, luego te va a pesar y no se trata de eso. Y dice acá, miren, dice, que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, así que repita conmigo, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Miren ahora lo que dice, ¿cuál es la finalidad de esto? Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, de la cual procede por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y saben que esto es verdad, saben que cuando nosotros compartimos con otras personas lo que Dios nos ha dado, o cuando nosotros somos agradecidos con quienes digamos que nos han bendecido de cierta forma y en cambio nosotros en gratitud, digamos también que nos ofrecemos a nosotros mismos, eso produce acción de gracias, porque cuando yo le comparto algo a alguien y ese alguien no tiene lo que yo le estoy compartiendo y de cierta forma le estoy suministrando aquello que le hace falta, las personas sin duda dan gracias a Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que abundar en esas acciones de gracias para que realmente nosotros sintamos que Dios es bueno. Porque ¿cómo fue que puso el sentir en ti para que tú te acordaras de mí y de cierta forma me ayudaras o me complementaras, ¿sí? Y miren que cuando nosotros lo hacemos desde la generosidad, como les digo, no pensando en que esto que te voy a dar me va a hacer falta a mí, entonces la Biblia lo que dice es que ahí nosotros vamos a enriquecernos en realidad. Y ahí es donde Dios va a abrir las ventanas de los cielos, ¿sí? Y como sea, nunca nos va a hacer falta. Porque aquí es donde está el asunto y cuánta gente dice, ay no, pero es que yo no puedo ofrendar, o yo no puedo diezmar, o yo no te puedo dar porque entonces si yo doy, entonces me va a hacer falta lo que yo te voy a dar. Y cuando está ese pensamiento, o sea, sin duda va a hacer falta, porque ya traes esa creencia de que si lo das, entonces tú te vas a quedar sin nada. Y ahí ya estás desde la escasez, ahí ya no estás desde la abundancia. Y lo que Dios quiere es bendecirnos. Y lo que Él quiere es que cada uno de nosotros seamos abundantes, no que estemos faltos, no que estemos necesitados. De hecho, la Escritura dice que Él hará posible que nosotros no tengamos falta de ningún bien. Y de hecho, de eso está hablando. Él buscará las oportunidades, pero sin duda, o sea, la plata es algo que nos va a seguir. Y de hecho, hay una promesa en el libro de Job donde habla acerca de eso. Y por eso es que nosotros necesitamos aprender a hacer las cosas a la manera de Dios, desde ahí para probarlo. Y de hecho, en la escritura en Malaquías dice, y probadme ahora en esto. Quiere decir que si nosotros hacemos lo que la escritura dice en cuanto a eso, lo hacemos de esa forma, sin duda vamos a tener el resultado que la escritura también nos da, porque de hecho hay promesas para eso. Y aquí ya está porque dicen, mire, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Y liberalidad quiere decir que nosotros no tengamos ningún apego, sepamos siempre que estamos desde la abundancia, que Dios es bueno, que Dios es generoso y que Él no nos dejará en vergüenza. Y de hecho lo hemos visto, las personas que hemos podido poner en práctica esto, lo hemos visto, ¿sí? Hemos visto cómo Dios abre las puertas, sin duda. De hecho, trae a nuestra vida gente que ni siquiera conocemos para que, de hecho, sirvan a lo que nosotros necesitamos. Incluso que ni nos cobren muchas veces. Y yo digo, eso sin duda es gracia. Y pero les digo, yo siempre amaré una y mil veces lo que es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios significa única y exclusivamente que para yo recibirlo solamente debo creerlo. ¿Sí? Y sentir que como Jesús lo ganó para mí, pues entonces somos merecedores de esa gracia. No porque nosotros hayamos hecho algo, no porque seamos buenos, no porque, ay, no, mírenme cómo soy de buena, sino porque a Dios le plació.
porque Dios envió a su Hijo, porque ya por medio de Jesús lo ganó todo para nosotros. Y desde ahí es que realmente Él ha hecho posible que nosotros podamos ser generosos, ser ricos y abundantes. Y miren lo que dice, porque ahí no acaba, dice, miren, luego dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, que eso es una promesa, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y la finalidad dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y les voy a decir que cuando uno tiene para ir a pagar su recibo del agua, de la luz, de la cuota del banco, usted, ¿qué es lo primero que dice cuando logra pagar? Gracias Dios. Gracias Señor porque tú me diste para pagar. Gracias Dios porque tú me diste para poder cubrir estas necesidades. Yo siempre digo que cuando las personas logran pagar a tiempo sus obligaciones, lo que tengan, de uno siempre va a salir una acción de gracias, siempre. De hecho, va a sentirse uno contento y agradecido. No conozco a alguien que haya pagado sus cuentas o sus recibos y salga con una cara triste. No, uno sale contento porque uno dice, venga, Dios me proveyó. O sea, pude cumplir con esto y eso es gracias a Dios. Entonces, qué bueno, porque cuando lo vemos así, que tenemos para pagar nuestras cuentas, que tenemos para cubrir los gastos, las cosas, y la plata nos alcanza y aparte de eso nos sobra para los dulces, como digo yo, lo único que se manifiesta en el corazón es gratitud. Por eso les digo que si hay alguien que está interesado en darnos, miren, sin duda ese es Dios. Dios siempre quiere darnos y lo que pasa es que nuestra fe, que tanto nos alcanza para creer que podemos recibir. Porque muchas veces, como les digo, sentimos que lo tenemos que ganar con el sudor de nuestra frente, porque si no lo ganamos con el sudor de nuestra frente, entonces no va a llegar. Y eso es lo que yo les decía y siempre les he dicho, que tenemos el concepto que trabajo es sinónimo de plata, pero no es verdad, trabajo no es sinónimo de plata. Y con eso no estoy diciendo que no trabajemos, ¿no? No, simplemente que tenemos el concepto que la única forma como nos puede llegar el dinero es trabajando, pero eso no es verdad, ¿sí? ¿Y por qué? Porque cuántas personas trabajan y no les pagan. ¿Cuánta gente ha ido a trabajar y no le pagaron? Entonces, trabajo no es sinónimo de plata. Cuando tú necesites plata, necesites dinero, pues pídele a Dios el dinero, pero que todo tiene que ser conforme a tu fe, porque la escritura dice, conforme a tu fe te será hecho. Cuando la gente venía a Jesús para pedir un milagro, para pedir una sanidad, Jesús siempre preguntaba, ¿tú crees? Y la gente dice, sí, yo creo. Ya, bueno, conforme a tu fe te será hecho. De manera que si no te es hecho, quiere decir que esa no es tu fe, que tu fe no te alcanza. ¿Sí? Entonces, la ofrenda siempre, el propósito de la ofrenda siempre va inculcado a dar gracias, a que nosotros lo que hagamos, lo hagamos siempre con la finalidad de ser agradecidos, ¿sí? Y de que las personas realmente también logren dar gracias a Dios. Porque cuando, vuelvo y le digo, cuando tú recibes algo y no lo tienes, ¿qué es lo primero que sale de tu boca? Gracias. Ya sea la persona que te lo está llevando o a Dios mismo, pero siempre va a haber gratitud. Y por eso es que el dar de cierta forma a nosotros nos ayuda porque lo que genera es gratitud, porque además que también da alegría, ¿no? Porque cuando tú recibes algo, un regalo, siempre hay alegría. Entonces, miren que aquí la escritura habla acerca de eso. Y luego dice, porque la administración de este servicio, o sea, de la ofrenda, no solamente suple lo que a los santos falta. A los santos quiere decir que significa a las personas que servimos a Dios, ¿sí? Usted es santo, la Biblia lo llama santo, ¿sí? Entonces, así nos ve Dios, porque a veces decimos, ay, no, pero yo no soy santo. Déjeme decirle que la escritura sí nos llama así. Nos llama santos. Santo no es el que no peca, ¿no? Aclaro, santo es aquel que sirve a Dios, aquel que vive consagrado para poder agradar a Dios. Ese es santo. Y de hecho, para agradar a Dios, lo único que el ser humano necesita es fe. Recordemos, porque la escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que lo único que yo necesito para agradar a Dios es creerle a Dios.
porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cuando yo le creo a Dios, entonces la escritura a mí me llama santo. Santo porque tengo fe, santo porque puedo creerle a Dios lo que Dios dice, santo porque de hecho la Biblia dice que Él nos ha santificado por medio de Jesús su Hijo. Santos porque la escritura dice que Él nos ha justificado, que nuestros pecados fueron lavados, que nuestros pecados fueron perdonados. Y cuando creemos eso, pues la Biblia nos llama santos. Entonces, ahí aclaro que no son los que están en la iglesia católica, allá los muñequitos, no, no, santos somos todos y cada uno de los que hemos creído en la fe y de los que creemos en Jesús. Amén. Entonces dice, luego dice, miren, dice, ¿cómo está escrito? Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Quién dio a los pobres? Jesús, porque de hecho dice que multiplicó los peces, los panes, y dice que le dio de comer a más de, mejor dicho, 4,000 personas. ¿Sí? Y multiplicó aquello que tenían. No sé si ustedes recuerdan cuánto fue lo que trajeron. Y dice que eran, en una ocasión eran, creo que eran 2 panes y 3 pececillos. Y dice que eso lo repartió y le dio de comer a una multitud. Entonces, si ustedes ven, Dios siempre va desde la abundancia. Dios es multiplicador, jamás resta, siempre multiplica. Y algo aquí dice, miren, dice, pues la experiencia de esta administración glorifican, perdón, estaba leyendo el versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Ven lo que acabamos de decir? Abundan. Entonces, cuando nosotros hacemos esto y lo hacemos, como les digo, con esas características, lo hacemos con amor, lo hacemos con alegría, eso lo que simplemente abunda es en acciones de gracias y glorificamos a Dios, porque luego dice acá, pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Y es supremamente claro. Luego también nosotros debemos hacerlo como les digo, ¿sí? Entonces, debe ser voluntario, debe ser con amor, debe ser con alegría, debe ser de lo mejor que se tiene. Y para esto quiero que vayamos al libro de Marcos. Vamos a estar leyendo, si quiere Miyaki, me puedes apoyar ahí. Libro de Marcos, capítulo 12. Vamos a estar leyendo Marcos, capítulo 12. Bueno, aquí pregunta Caroline, ¿la ofrenda se debe hacer con un propósito? Sí, ya lo dijimos, debe hacerse con el propósito de que nosotros seamos agradecidos y con que las personas abunden en acciones de gracias, ¿sí? Eso es lo que debemos despertar cada vez que nosotros sentimos la necesidad de ofrecer, de dar, de compartir. ¿Sí? El que podamos nosotros dar gracias y que podamos también despertar en otros acciones de gracias para Dios. Dice, ¿qué diferencia hay entre ofrenda y pacto? Uy, muchísima, muchísima porque el pacto es cuando nosotros estamos pidiendo algo a cambio. La ofrenda no. La ofrenda yo no estoy pidiendo algo a cambio. En el pacto sí. El pacto es cuando tú dices, bueno Dios, entonces, si tú me das esto, entonces yo te ofrezco esto. Sí, ahí hay un pacto, porque ahí hay un compromiso, pero los pactos, y aclaro para todos los que estamos en esta mañana, es que los pactos bíblicamente no son vistos de buena forma. Ya les voy a explicar por qué. Porque para eso Dios envió a Jesús. Entonces, la Biblia dice que Dios ofreció a su Hijo a cambio de otras cosas para que pues, nosotros pudiéramos recibir. Entonces, en ese pacto nosotros somos santificados, en ese pacto nosotros somos justificados. Cuando tú sientes que tienes que hacer un pacto con Dios, entonces lo que estás diciendo es que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Entonces no alcanza para Dios darte lo que sea porque tú lo tienes que pagar. Y recuerda que alguien más lo pagó y en este caso lo pagó Jesús. Y por eso es que Jesús debía ser perfecto, sin mancha, sin defecto, o sea, de hecho, él era el Cordero Pascual, y por medio de ese Cordero, la Biblia dice, inclusive, y creo que lo vamos a leer, vamos si quieren a 2 de Corintios,
para que lo entendamos, porque de hecho, mire, la Biblia dice que para que nosotros fuéramos sanos, para que recibiéramos la salud física, la Biblia dice que el cuerpo de Jesús fue hecho una llaga. Quiere decir que Él dio algo a cambio para que nosotros recibamos un beneficio, ¿sí? O un favor de parte de Dios. Y cuando yo hago pacto con Dios, entonces simplemente lo que estoy diciendo de manera directa es que lo que Jesús hizo no alcanzó. Y eso es como cuando alguien te quiere bendecir y entonces dice, mira, yo te quiero invitar a comer a un lado. Y entonces tú dices, ay, no, pero yo pago. ¿Y cómo se siente la persona cuando tú no te dejas bendecir? ¿Sí? Porque a veces como que tenemos nosotros esa arrogancia en nosotros de que no es que yo lo tengo que pagar y no nos dejamos bendecir. Y esto es lo que les digo, que de verdad no hay nada que el hombre pueda hacer en sus propios medios, en sus propias fuerzas, que Jesús ya no lo haya hecho por nosotros. Además, porque la Biblia dice que Jesús fue la ofrenda perfecta. Así que tú y yo no necesitamos prometer nada, no necesitamos hacer pacto de ninguna clase, porque para eso Dios envió a Jesús. Sí, y pues les digo que no funciona desde el sacrificio. Y hay quienes lo hacen y luego no cumplen y se meten en gravísimos problemas y vienen, o sea, una cantidad de cosas feas a la vida de la gente. Y la gente no tiene ni siquiera idea que fue que prometió algo a Dios y no cumplió. ¿Cuánta gente dice, Señor, si tú me sanas de este cáncer, yo te prometo tal cosa? Y luego, una vez que reciben el beneficio, la gente no cumple sus promesas. Y ahí ya se meten en problemas porque aquí ya hemos leído qué sucede cuando la gente no cumple sus promesas, ¿sí? Así que la Biblia dice, mejor es que tú no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, mejor es que nosotros no prometamos nada. No, no prometas nada, no le prometas nada a Dios. Simplemente cree y acuérdate que Jesús lo ganó todo. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. O sea, Jesús no vino porque sí, Él vino de hecho para hacernos un favor a todos nosotros. Sí, y es porque nosotros no lo podíamos comprar. La salvación no es algo que yo pueda comprar con mi dinero. Y les aclaro, ¿saben por qué? Porque mi dinero no es mi dinero, porque la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata, que Dios es el dueño del mundo y su plenitud y todo lo que en él habita. Entonces, ¿qué le puedo yo comprar a Dios? Si yo no, prácticamente nada es nuestro. Nada es nuestro, todo es prestado. Que seamos administradores, eso es otra cosa, pero en realidad todo es prestado. ¿Sí? Porque cuando nos morimos, ¿qué nos llevamos? Nos llevamos la casa, el carro, las cosas, no nos llevamos nada. Y como no nos llevamos nada, pues sencillamente nada es suyo, nada es mío. Todo es prestado, incluso hasta la ropa, porque el día que uno se muere, la ropa se la va a poner otra persona. Así que nosotros, eso de que no podemos comprar, eso de que podemos ofrecerle nosotros a Dios, aparte, no es cierto. No es cierto porque sin duda nada podemos comprar y no lo podemos comprar porque nuestro dinero ni siquiera es nuestro. Y por eso es que la Biblia nos llama a honrar a Dios con lo que tenemos, porque si tú no lo haces, entonces luego simplemente la vida le va a servir a otro lo que es tuyo o lo que era para ti, porque no pudiste honrar a Dios. Y de hecho hay un caso que lo hablaba la vez pasada del rico insensato, que decía, no, voy a esparcir mis graneros, haré eso, y comenzó a planear, pero no tenía en cuenta a Dios, sino que todo era para sí pensando, y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo eso, y usted ni siquiera lo va a disfrutar. Aparte no tenía ni siquiera hijo, no tenía heredero, y entonces un extraño se quedó con todo el fruto de su trabajo. Y por eso es que Dios nos pide a nosotros eso, para que no haya apego con las cosas materiales. ¿Cuántas veces los seres humanos tenemos apego? Miren, a mí la avalancha de Mocoa me enseñó muchísimo, porque yo recuerdo que en la avalancha, gente que tenía todo, o sea, se quedó apenas con lo que llevaba puesto y mucha gente ni con lo que llevaba puesto porque el agua le quitó hasta lo que llevaba puesto. Y yo decía, Dios mío, ¿verdad? ¿Cuánta gente tenía ahí todo en su casa y pasó la avalancha y ni casa les dejó? Entonces, miren que a quién le podían atribuir todo, si fue un desastre natural, por así decirlo. Y sin embargo, la vida les quitó todas esas personas. Y mucha gente, de hecho, perdió toda su familia. Hasta el perro de la casa se fue. Entonces, yo digo que esas cosas vienen a nuestra vida para mostrarnos en realidad que nada es nuestro, porque a veces nos jactamos, ¿no? Ah, mi carro, ah, mi casa, no, es que yo lo compré, porque yo lo gané, porque a mí nadie me ayudó. Eso es falso.
porque desde que nosotros nos levantamos ya tenemos la vida prestada, el hálito de vida. Si no tuviésemos hálito de vida, pues ni pararnos de la cama podríamos. ¿Cuánta gente amanece enferma y no se puede parar? Entonces, desde ahí, ya nosotros es ganancia, que podamos respirar, que nos podamos mover, que estamos con vida. Por eso necesitamos ser agradecidos con Dios, porque lo que tenemos, porque ya, es más, estos ya son ganancia, porque cuando nacemos ni dientes traemos. Entonces, desde ahí ya venimos nosotros ganando, porque Dios nos empieza a bendecir desde el momento en que nacemos. Y miren algo aquí, quiero que vayamos a creo que dije segunda de Corintios, capítulo 8, 8 o 12. Ah, 8, sí. no, 8, 1, ¿lo tienes? Sí, señora. Listo, por favor. Dice, la ofrenda para los santos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que es que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todos abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otro, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis vos pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante de administrar, y procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, con mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros.
Muchas gracias, Miyaki. Y miren que también esto es una prueba del amor, ¿no? Porque también nosotros cuando pensamos en los demás y compartimos y lo hacemos, como les digo, como dice la escritura, con esa generosidad, con alegría, con amor, esa es una prueba muy grande porque también hay en otro texto, que ahorita no recuerdo la cita bíblica, pero dice la Biblia que si nosotros vemos a un hermano tener necesidad y dice que tenemos ahí en nuestro bolsillo para darle y no le damos, sino que cerramos nuestro corazón y oramos y le decimos, no, ve que Dios te bendiga, y no le damos, sabiendo que tenemos y podemos compartir, dice que somos mentirosos y que el amor de Dios no está en nosotros, porque cuando el amor de Dios está, esto es algo que nace simplemente. La ofrenda es algo que siempre va a estar en el corazón de un hijo de Dios, siempre. Porque como les digo, no es desde la obligación, desde la necesidad, desde el quedar bien. No, es porque cuando nosotros lo hacemos y lo hacemos como dice la escritura, eso lo que genera es una acción de gracias. Y si hay algo en lo que Dios se agrada, es cuando nosotros somos agradecidos. A Dios le encanta cuando nosotros somos agradecidos, cuando en lugar de quejarnos, estamos viendo lo que Él ha hecho por nosotros, el favor que Él nos ha permitido. Sí, nos ha permitido recibir. Y como les digo, ya el hecho que tengamos vida, que podamos respirar, que estemos sanos, o sea, eso ya es lo más grande que Dios nos ha permitido a nosotros poder tener. Y desde ahí nosotros todo, o sea, realmente ya es ganancia, como les digo yo. Y quiero que vayamos a otro texto que está en, ya les digo, ¿dónde es que está? Ay, ¿será que no lo anoté? Que está en Mateo, Mateo. Vamos a Mateo. A ver, creo que, venga a ver. Espérense. Mateo capítulo 25. Versículos 35 al 40. No sé si alguien lo tenga por ahí. Sí, Listo, por favor, ¿lo puedes leer, Millos? sí. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuánto te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Sigue? Sí, sí, el siguiente. Hasta hasta el 40. Ok. ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Imagínense esto, que cuando nosotros lo hacemos con el prójimo, con las personas, la escritura lo muestra que es hacerlo a Dios directamente. De hecho, por eso dicen, pero ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te...? Y Jesús dice, pues porque ustedes lo hicieron con esta persona, lo hicieron conmigo. Por eso es que no debemos ofrecer nosotros lo que nos sobra, lo que ya no nos ponemos, lo que nosotros... No, nosotros debemos siempre dar de nosotros lo mejor. Y siempre que usted dé algo, recuerde que no se lo está dando a cualquier persona, se lo está dando al Señor realmente. Y por eso es que nosotros lo que hagamos debemos hacerlo con excelencia, debemos hacerlo con amor, como si realmente, y de hecho, ¿no? La Biblia dice que lo debemos hacer como para Dios. ¿Sí? Y si yo hago lo que hago y estoy pensando en que Sonia o en que Joana es el Señor, pues yo no les voy a servir de cualquier forma, lo voy a hacer con amor porque sé que ella es la representación de Dios aquí para mí. Entonces le voy a servir como si fuera al mismísimo Señor. Y esto ya va a cambiar mi forma de dar, porque no lo voy a hacer de cualquier forma como Caín, sino que lo voy a hacer como Abel, con excelencia, con amor, con agrado, con voluntad. Y quiero llevarlos ya para terminar acá nuestro devocional. Vamos a Lucas, vamos a estar leyendo Lucas capítulo 21, del 1 al 4. Y miren en realidad que no, aquí no se trata de la cantidad ni de esto, se trata es realmente la forma como nosotros lo hacemos, porque dice que siempre se debe hacer, dar de lo mejor que se tiene, no de lo que, no de lo que sobra. Hay quienes dicen, no, pero es que si me sobra, entonces comparto, si no me sobra, no.
Y como les digo, ahí ya estamos desde la escasez, porque nunca nos va a sobrar, nunca nos va a sobrar. Yo recuerdo que en estos días yo quería compartirle algo a alguien, ¿no? Y entonces, ay, pero es que no sé qué. Yo decía, no, oye, es que a mí no me está sobrando el dinero. Lo que pasa es que yo en mi corazón quiero compartirte. Ahora, si tú no lo quieres, está bien, pero no creas que porque te lo estoy compartiendo es que me está sobrando el dinero. No, en realidad no. Y siento que el dinero a nadie es que le esté sobrando. Si lo hacemos porque queremos compartir con otras personas, porque queremos agradar a Dios, porque sabemos en realidad el significado de dar, ¿sí? De la ofrenda, para que podamos nosotros en realidad, como les digo, llevar acciones de gracias delante de Dios, estar con un corazón lleno de gratitud. Y miren acá en este versículo, estamos en Lucas 21, del 1 al 4. Dice así, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, ojo con esto, de lo que les sobra, más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Ven? Entonces, yo no necesito tener así cantidades para poder ofrendar, sino que es el cómo lo hago. Y no, ella no dice que solamente echó 2 blanquitas en la ofrenda, pero eso era todo lo que ella tenía. Ella daba eso y se quedaba sin nada. Pero ¿saben qué? Ella reconocía que Dios es un Dios generoso, que Dios es un Dios abundante, que como sea, Dios le iba a proveer lo que le hacía falta. Y estoy segura que Dios le proveyó, estoy segurísima que Dios se encargó de suplir lo que a ella le hacía falta, porque esa es una promesa, porque la escritura dice, yo no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Entonces, cuando nosotros, por eso ayer les mandaba algo bonito que decía que si vas a depender, dice que sea de Dios. Realmente aprendamos a depender de Dios y nunca pensemos que nos va a hacer falta. Y cuando demos con generosidad, demos con alegría, demos con amor, demos lo mejor de nosotros, no lo que nos sobra, lo que no estamos usando, ¿sí? Que eso es otra cosa. Si no lo piden, bueno, listo, está bien, yo no lo estoy usando, tú lo quieres usar, pues mira, te lo regalo. Pero cuando vayamos a ofrecer, que queramos presentar ofrenda delante de Dios, siempre busquemos lo mejor. Y miren, de verdad que, de hecho, hay en otro texto donde dice que debemos incluso prepararlo, ¿sí? Dice que de acuerdo según haya prosperado. Entonces, venga, esta semana que tanto Dios me prosperó, venga, que tanto, y si quieres más, pues entonces así mismo debe ser tu ofrenda, de acuerdo a lo que esperas recibir, porque miren que en 2 Corintios dice, el que siembra escasamente, pues también va a recoger escasamente. Pero dice que el que siembra generosamente, venga, también va a recibir generosamente. Y por eso dice, de cada uno como propuso en su corazón. Porque si usted ya da con mezquindad, ya mejor ni den. ¿Para qué? Porque como les digo, hay quienes piensan que si dan algo, entonces les va a hacer falta. Y sin duda les va a hacer falta. De hecho, no va a ser igual. Pero no es lo que Dios quiere. Por eso dice, no es para que haya holgura para unos y para otros estrechez, dice Pablo. Y no se trata de eso, sino que se trata de que haya igualdad para todos. Que la abundancia tuya supla la escasez del otro y que la escasez del otro supla la abundancia tuya. Y ahí es que el equilibrio, ¿sí ven? Entonces no dice que para que unos tengan más y otros menos. Por eso dice, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y dice que el que recogió más no tuvo más. Y el que recogió menos no tuvo menos, sino que se compartieron. Y mire que de eso se trata también, de que nosotros podamos compartir con los demás. Y entonces en eso quiero decirles, y de hecho es una promesa de Dios, que siempre que lo hagamos desde ahí, siempre Dios se va a glorificar. Nunca te va a dejar en vergüenza. Siempre Dios va a abundar en ti toda gracia, toda buena obra, siempre, siempre. Y yo lo he podido ver. Como les digo, yo cuando voy al cabildo, yo no espero que a mí me den. Yo digo, Señor, de lo que tú me has dado, yo voy a llevar esto para mí. Y esa es como esa ofrenda que siempre yo personalmente hago. Y ellos no me pueden devolver, no me pueden regresar. Y les digo, qué tan bonito es sembrar realmente con personas que no te pueden regresar lo que tú das.
¿sí? Y aquí también dice que para que, si de hecho se toma el bien espiritual, pues entonces lo justo es que tomemos nosotros los bienes materiales, porque también eso es un equilibrio, porque estamos tomando todo el tiempo. Y qué bonito que podamos nosotros honrar a Dios con nuestros bienes, que podamos honrar a Dios con lo que Él nos ha dado, con lo que Él nos ha permitido. Como les digo, finalmente nada es nuestro, si ustedes se dan cuenta. Todo es prestado. Entonces, qué bonito que podamos nosotros ser agradecidos con Dios y compartir con aquellas personas que de cierta forma conocemos, que Dios nos ha permitido conocer y que podamos estar al servicio de todos, de acuerdo a nuestra fe, obviamente, ¿no? Acorde a donde nuestra fe nos alcanza, porque la fe de cada uno es diferente. La Biblia dice que Dios repartió a cada persona conforme a la medida de la fe. Entonces tu medida puede ser distinta a la mía, pero que todos los seres humanos traen fe, todos los seres humanos tienen fe, porque Dios es un Dios de fe. Además, porque la escritura es semejanza de Dios. Así que si Dios es un Dios de fe, nosotros igualmente tenemos fe. Todos los seres humanos tenemos fe, solamente que no todos los seres humanos tenemos la fe puesta en Dios. Esa es la diferencia, porque la escritura dice que algunos tienen la fe puesta en su trabajo, en la gente, en la medicina, en el dinero, pero no en Dios. Y la invitación es que nosotros, nuestra fe esté puesta en Dios. De hecho, Jesús hace la recomendación. Jesús dice, tened fe, entonces tenla en Dios. O sea, tened fe en Dios, porque esa es la fe que vale realmente, ¿sí? Esa es la que nunca nos va a dejar en vergüenza. Siempre que las personas confíen en Dios, siempre, 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 la escritura dice que serán recompensadas, porque dice que el que se acerca a Dios y le cree, dice que siempre va a vivir en recompensa. Y eso está en el libro de los Hebreos. Entonces, qué bonito que nosotros tengamos esa creencia de poder aprender nosotros a confiar y a depender de Dios. Que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Dios viene nuestra recompensa. Amén. Entonces vamos a orar para darle gracias a Dios, para que en el día de hoy sea Dios glorificándose en todas nuestras actividades y que lo que nos haga falta en el día de hoy sea Dios supliendo para cada uno de nosotros. Padre maravilloso, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús y te pedimos que seas tú, Señor, bendiciendo a cada persona, a cada familia en esta mañana, eterno Dios. Bendícenos, amado Padre, glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que seamos nosotros generosos, así como tú eres generoso con nosotros, porque eres un Dios generoso, Señor. Eres un Dios abundante, eres un Dios misericordioso, amoroso, compasivo, perdonador, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y te pedimos que tú coloques en nuestro corazón, Señor, todos estos requerimientos, Señor, que siempre lo hagamos con amor, que siempre lo hagamos voluntariamente, Señor, que siempre podamos hacerlo con alegría desde nuestra generosidad y no por compromiso, Señor, no desde la obligación, no desde el sacrificio, Padre, sino desde el amor, porque amamos a nuestro prójimo, Señor, porque queremos glorificar tu nombre, porque queremos despertar acciones de gracias en la gente, Señor, y aún en nosotros mismos, porque tu palabra dice que hay más dicha en dar que en recibir, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque hoy reconocemos que tú nos bendices. Hoy nos permitimos, Señor, recibir tus bendiciones. Hoy declaramos que somos merecedores de la vida, de la gracia, Señor, de los bienes, de todas las cosas que Jesús ganó para nosotros, Señor. Gracias, eterno Dios, por bendecirnos. Gracias porque el dinero llega del norte, del sur, del oriente, del occidente. Gracias porque no tenemos falta de ningún bien, porque tú eres bueno y bueno en gran manera, Señor. Gracias porque necesitamos ser más como Abel, Señor, que podamos dar lo mejor de nosotros, Señor. Gracias, eterno Dios, porque tú eres gran rey poderoso, Señor, porque tú nos has bendecido, Señor. Y hoy te alabamos y te bendecimos y te damos a ti toda gloria, toda honra y todo honor, Señor.